¿De qué se encarga esta secretaría dentro del sistema? Claro que sí, Oscar. Esta secretaría es el órgano de apoyo técnico, es la secretaría que genera todos estos mecanismos y andamiaje para que el sistema estatal anticorrupción pueda estar funcionando. ¿Qué es esto? Nosotros hacemos todos los mecanismos de cómo se va a llevar a cabo este combate a la corrupción. Se presenta al comité coordinador, que tú sabes que está integrado por los 7 grandes sillas que convergen ahí lo que es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el Poder Judicial y los autónomos como tal. Y nos encargamos de tener listo todo este andamiaje para implementar estas políticas públicas que combaten a la corrupción, por un lado. Por otro lado, manejamos y de alguna forma estamos al pendiente de cómo en la parte municipal este sistema municipal anticorrupción va permeando, es decir, se va aplicando al interior del Estado en los municipios. Y un tercer eje importante, un pilar importante también de esta secretaría es la plataforma digital. La plataforma digital compuesta por 6 sistemas que deriva de una plataforma nacional en donde se genera ahí una inteligencia de datos que precisamente combaten a la corrupción. Muy bien. He visto algunas encuestas, seguramente también las has visto, que el tema de la corrupción, pese a los esfuerzos, sigue siendo pues una de las mayores preocupaciones de las cosas en lo que la gente primero piensa cuando habla de administración pública, o sea, corrupción. ¿Cuánto podríamos decir que se ha avanzado en esto? Pues en contraste quizá incluso con esa percepción. Mira, realmente los números no son nada alentadores. No hemos avanzado tanto como quisiéramos. Sin embargo, el Estado de México está trabajando en eso, está trabajando en políticas públicas que combaten precisamente a la corrupción. Y esto de combatir a la corrupción no nada más es dentro de la administración pública, también es ir preparando a los ciudadanos, irlos concientizando. Tú sabes que para que esta parte de la corrupción pues se necesita tanto al ciudadano como al servidor público. Entonces, lamentablemente los números no son tan alentadores, no son algo que podamos gritar al viento y decir, ya lo superamos. No, estamos trabajando en ello, seguimos todavía en números rojos, por así decirlo, pero con un proceso y con una implementación de políticas públicas que combatan precisamente a la corrupción, estoy segura que el Estado de México en muy poco tiempo podrá estar diciendo que esto lo está atacando y está avanzando en el tema. Como entiendo, la función que desempeña es esta de articular los esfuerzos entre las diferentes instituciones, poderes e incluso niveles de gobierno, tendría que partir de una expresión de voluntad de todos los que operan, de todos los que trabajan ahí. Contamos con eso. Correcto, por supuesto. Fíjate que el comité coordinador como tal está totalmente integrado, está totalmente echado para adelante en temas de corrupción, en el sentido de dar la pauta, crear los mecanismos para poder alentar a estas políticas públicas para su implementación. Hace no más de 6 meses tuvimos la aprobación del comité coordinador en donde nos daban el visto bueno para poder implementar todas estas políticas. Hablamos de 266 acciones que se van a implementar al interior de la administración pública. También algunas acciones que donde los ciudadanos tendrán que estar involucrados y con esta aprobación vamos a arrancar oficialmente este proceso de implementación en combate a la corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos dando el banderazo de inicio oficialmente de cómo a través de acciones concretas vamos a darle lucha a la corrupción como tal. Claro, insisto, es primero una expresión de voluntad y un acto incluso de buena fe, de confiar en que cada quien hace lo que debe sin saltarse las reglas, ¿no? Pero siempre
hasta ahora al menos así está demostrado. Hay quien trata de sacar ventaja, quien trata de buscar el hueco en la ley o quien trata de aprovechar la función para hacerse de algo indebido por encima de la ley. ¿Cómo reducir el riesgo de que esto pase? ¿Cómo pensar que todos van a caminar sobre estas líneas que se han marcado, que todos van a atender la esencia de estas políticas? 66 dijiste. 266 acciones en 60 prioridades. Bueno, 266 acciones en 60 prioridades. ¿Cómo se aseguran que se vaya cumpliendo con esto, que nadie pues, se desvíe de lo establecido? Es otra de las funciones que tiene la Secretaría. Nosotros vamos a estar dando puntual seguimiento a todas aquellas dependencias, entes públicos que implementen estas acciones a través de un sistema de registro, de avance, de implementación de la política. Esto es, tenemos que rendir cuentas al comité coordinador de quién va implementando estas políticas, quién va avanzando, de implementar aquellas acciones como tal, registrarlas, ¿sí? Dar cuenta de ello paulatinamente desde cómo inicia y cómo se va registrando este avance. Es decir, no hay esta forma de saltarse la barda en decir ya avancé y ya quité la corrupción o no la quiero implementar. La ley es muy clara. Todos debemos de entrarle porque es un problema, realmente es un problema público, por eso el crear esta política como tal. Entiendo que han implementado un modelo de gestión de riesgos. ¿Qué es esto? El modelo de gestión de riesgo es parte de esta política anticorrupción. Es un modelo, es una metodología creada por la Secretaría, aprobada por el Comité Coordinador y que se viene a sumar a esta serie de políticas públicas que combaten a la corrupción. Es un sistema a través del cual los entes públicos pueden disminuir riesgos de corrupción, como su nombre lo dice, ¿no? Es un modelo de gestión de corrupción, de riesgos de corrupción, y estamos nosotros implementándolo a través de ciertos parámetros, ciertas metodología que utilizamos. Se crea aquí, este modelo permite crear las condiciones idóneas en las entidades públicas para blindarlas en contra de la corrupción. En otras palabras, evita que esta corrupción que pueda existir se materialice al interior de las dependencias. ¿Qué genera para el ciudadano? ¿Cómo lo ve? ¿Dónde lo nota? ¿Cómo se percibe que esto funciona? Mira, te voy a poner un ejemplo muy fácil. En la parte de los servicios que se presta a la ciudadanía directamente en los ayuntamientos, que es donde más se percibe. El modelo como tal, si estuviera implementado ahí, el ciudadano lo percibiría, en el sentido de no trabarles el trámite, ver más ágil este proceso al cual ellos vayan a acudir, el que puedan incluso contar ya con un sistema automatizado para realizar su trámite, es decir, ya se redujo todo este proceso, esta interacción de persona por persona, que es muchas veces lo que genera estos actos de corrupción. En ese sentido lo tendrían que ir percibiendo. Sabemos que la ciudadanía es la que sufre, pero también sabemos que la ciudadanía es la que está atrás en un momento dado. Con este modelo, a la medida que se vaya implementando, vamos a ir reduciendo estas brechas que pudieran existir para que se den estos actos de corrupción. ¿Y de eso derivarían sanciones si no se cumple? No, ¿de que se aplique? No, porque la ley no lo establece como tal. La ley establece que se tendrá que implementar la política. El modelo es parte de la política, es un mecanismo que se creó como complemento a, pero no establece específicamente que quien no lo implemente sea acreedor a alguna sanción. Nos basamos en percepciones, nos basamos en diagnósticos para poder generar toda esta política pública. En ese sentido, es un tanto difícil decirle a la ciudadanía en pocas palabras qué hacemos. Llevamos 4 años trabajando, 5 años trabajando, y apenas vamos en un segundo escalón. Es decir, generar el andamiaje para decir hoy ya no va a haber corrupción, pues es un tema
bastante difícil de poderlo platicar ahorita. Estamos apenas en pañales para poder avanzar en ese tema, pero estamos empezando. Y yo creo que a nivel estatal la Secretaría lleva un muy buen nivel en este proceso de combate a la corrupción, como política pública integral. Pero sí conocen de sanciones. O sea, finalmente quienes forman parte del sistema... Quienes forman parte del sistema son los que se encargan. Claro, por supuesto. ¿No? Claro, por supuesto. ¿Y les enteran al sistema? Y nos enteran a través de la plataforma. A través de la plataforma hay un sistema que se llama servidores públicos sancionados con sanción grave, es decir, los inhabilitados de más de un año y hasta lo que se haya aplicado. Y esta sanción no solamente le enteran al sistema, tú puedes accesar a ella. Del Sistema Estatal Anticorrupción, la maestra Claudia Valdés. Hablábamos hace un rato de lo que han hecho en política, lo que han hecho en este modelo de gestión para reducir los riesgos de que se incurra en prácticas de corrupción, que alguien se vaya por donde no debe. A la gente le da la idea de que esto funciona en tanto se castigue a alguien que haya incurrido en faltas, porque si no la percepción es impunidad, que es lo que a ustedes les toca en esta parte. Es correcto. Al final de cuentas, la corrupción, la finalidad de castigar a la corrupción es esto, ¿no? Es sancionar, inhabilitar a un servidor público. E inhibir que alguien más incurra. Para esto está el modelo. El modelo, en muchas ocasiones, inhibe esta parte de que alguien incurra en actos de corrupción. Pero la cuestión de llegar hasta el castigo, ¿sí?, es un proceso largo, es un proceso que se detecta a través de la fiscalización y que a través de los que integran el Comité Coordinador, Contraloría, OSFE, el Tribunal de Justicia Administrativa, son los encargados de este proceso. En este sentido, la sanción es el acto final de un posible acto de corrupción, ¿es correcto? Y la política pública, la Secretaría, está para diseñar todos esos mecanismos y no llegar a eso, y no llegar a que se sigan cometiendo actos de corrupción, ¿sí? A que los entes públicos implementen estas políticas y en el momento en que se detecte, en el momento en que se implemente esta política, el acto o posible acto de corrupción desaparezca, ya no tendría que existir. Bien, si llegaron, bueno, más bien, ¿qué nos falta para llegar a ese ideal en donde, digamos, ya no hay corrupción? Nos falta mucho, Oscar, nos falta mucho. Estamos iniciando con la implementación de la política, estamos arrancando con ella. No es arrancar y decir, mañana firmo este documento por decreto, y por decreto se acabó la corrupción. Yo creo que es un proceso que seguramente va a tardar años en poder ver resultados. Tenemos que iniciar. Estamos iniciando y el Estado de México va a la vanguardia en este proceso de implementación. A nivel nacional, creo que somos uno de los sistemas estatales más avanzados. ¿Sí hay una política nacional anticorrupción? Hay un sistema nacional, ¿no? Hay un sistema nacional, hay una política nacional con 40 prioridades. Estamos totalmente alineados a la política nacional. Y el tiempo que nos tardemos en ver el resultado de la implementación de una política no va a ser en 6 meses, no va a ser un año, pero tendremos que empezar a ver resultados. Ya empezamos con la implementación, ya hay dependencias, las propias dependencias que integran el Comité Coordinador ya están implementando y hay órganos autónomos que están arrancando con el proceso de implementación de política. ¿Quiénes son los obligados? Todos. Todos los entes públicos son obligados. Muy bien. Claudia Valdés, cerrando con este tema, viene un cambio de administración. ¿Qué pasará con el sistema? ¿Qué pasará con el modelo y con toda esta política? ¿Podría estar en la víspera de ser modificado, descontinuado? ¿Qué viene? El sistema como tal se crea derivado de la Ley General de Anticorrupción, es decir, de un decreto a nivel federal. Por tanto, estamos obligados a que exista. ¿Qué pasa en lo estatal o qué pasará en lo estatal? Pues nosotros estamos muy alentados a que este apoyo que se ha recibido actualmente de la administración se siga dando.
se siga creando estas voluntades y conjuntando estas voluntades para poder estar trabajando en este combate a la corrupción. Esperamos ese apoyo incondicional, porque no solamente es el Poder Ejecutivo, convergen los poderes y los órganos autónomos en este combate a la corrupción. ¿En los municipios ha funcionado? ¿Están traduciendo, están aterrizando todo esto que acá se piensa, que se diseña meticulosamente? Mira, ha sido un proceso difícil, Como tú seguramente lo sabes, el Estado de México es el único estado que por ley tiene obligación de crear sistemas municipales anticorrupción. En ese sentido, en enero logramos tener los 125 sistemas municipales. Voluntad política es la que se necesita a nivel municipal para que estos sistemas municipales sigan existiendo y sigan trabajando. Al día de hoy tenemos 119 sistemas municipales y en ocasiones llegamos al 100, estamos trabajando y se nos viene abajo y es difícil poder mantener este número si no tenemos esta voluntad por parte de los ayuntamientos. Pero estamos trabajando en ellos y la intención es que se permee la política de lo estatal a lo municipal. ¿Hay alguna forma en que el ciudadano pueda ver el resultado de esto en cualquier momento? Sí, por supuesto. En el momento en que ya no te pidan te obstaculicen el trámite, en el momento en que ya no te pidan esa mordida, en el momento en que los propios servidores públicos estén conscientes, se estén reeducando en la parte de cómo servir a esta administración, de cómo servirle al pueblo en este momento en el cual tú como ciudadano puedas ir por la calle sin el miedo de que un agente de tránsito te quiera extorsionar por alguna cuestión. Claro que se tiene que ver. Es un proceso que estamos iniciando, no de cero, estamos iniciando de muchos números, menos 20. Pero estamos avanzando. Creo que las bases se están sentando, están las bases, que es la política, la plataforma, los sistemas municipales, existe en el Estado de México todo este proceso, esta base firme para poder avanzar en el combate a la corrupción. Claudia Valdés, muchísimas gracias. A ti, Oscar, que estés muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, pues ahí.